Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a resolver un ejercicio del tema función a trozos. En esta ocasión vamos a graficar esta función que nos da el ejercicio y después de haberlo graficado vamos a determinar el dominio y el rango de la función. La función que nos dan es la siguiente: f de x igual a x más 1, ¿verdad? Para los valores de x que son menores o iguales a 1, f de x igual a x cuadrado menos 6x más 11 para los valores de x que están entre 1 y 5, y f de x igual a 2 para los valores de x mayores que 5. Podemos notar que la primera parte de la función a trozos es una función lineal, la segunda parte es una función cuadrática y la tercera parte es una función constante. Bien, sabemos que para graficar lo que es una función lineal solamente necesitamos dos puntos, ¿verdad? Pero para cuando queremos hacer una gráfica de una función cuadrática necesitamos más de dos puntos para poder trazar la gráfica. Es necesario que cuando tenemos una ecuación cuadrática en una función a trozos, que nosotros determinemos lo que es el vértice de la función para evaluar valores cerquita del vértice y poder hacer una mejor gráfica, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para determinar lo que es el vértice de la función cuadrática es llevar esta ecuación cuadrática que está en su forma general a la forma canónica, ¿verdad? Y luego cuando tenemos una función constante, pues sabemos que esta función va a ser una línea horizontal que va a pasar por y igual a 2 en este caso, ¿verdad? Pero igual vamos a tomar dos puntos de esta función constante y la vamos a graficar. Bien, como la función a trozos está dividida en tres funciones, vamos a llamar a f sub 1 de x igual a x más 1, f sub 2 de x igual a x cuadrado menos 6x más 11 y f sub 3 de x igual a 2. Vamos a graficar esas cuatro funciones en sus respectivos intervalos. Bien, entonces vamos a graficar primero a x más 1. Recordemos que esta parte de la función a trozos está definida para los valores de x menores o iguales a 1. Entonces, eso es muy importante porque luego vamos a tomar valores en ese intervalo para poder hacer la gráfica correspondiente. Entonces, vamos a auxiliarlo de la siguiente tabla en donde vamos a tomar distintos valores del dominio, lo vamos a evaluar en la función y luego vamos a crear los pares ordenados que posteriormente los vamos a ir a graficar en el plano para poder trazar su gráfica. Entonces tomamos menos 1, ¿verdad? Que menos 1 es menor que 1, ¿verdad? Tomamos este valor en nuestro dominio y lo evaluamos. Entonces al evaluarlo nos da 0, entonces construimos el punto menos 1,0. Luego vamos a tomar el punto 0, ¿verdad? 0 es menor que 1, entonces está en nuestro dominio y lo evaluamos en la función y el resultado es 1. Entonces construimos el punto 0,1. Bien, por último tenemos el valor de 1, ¿verdad? Para x, lo evaluamos en la función y el resultado es 2, ¿verdad? Entonces tenemos el punto 1,2. Bien, ya tenemos tres puntos de nuestra función lineal, ¿verdad? Entonces vamos a graficarlas en el plano. Acá tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? El eje x, el eje horizontal, el eje y, el eje vertical. Y vamos a graficar cada uno de los puntos que hemos encontrado anteriormente. En este caso ya están situados los puntos que hemos encontrado, ¿verdad? Y recordemos que x más 1 es una función lineal, pero solo está definida para los valores de x menores o iguales a 1. Entonces ya tenemos lo que es graficada esta parte de la función a trozos, ¿verdad? De la función lineal f sub 1 de x igual a x más 1. Bien, entonces ahora vamos a la segunda
parte de mi función a trozos. La segunda parte es una función cuadrática, y lo que dijimos es que vamos a determinar el vértice de esa función cuadrática para evaluar valores cerquita del vértice. Bien, para identificar cuál es el vértice de la función cuadrática, vamos a llevarla a la ecuación canónica. Bien, entonces para eso vamos a completar cuadrado. Entonces tenemos que x cuadrado menos 6x más 11 lo podemos escribir como x cuadrado menos 6x más 9 más 2. Estos primeros tres términos forman un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces lo podemos escribir como x menos 3 al cuadrado más 2, ¿verdad? Entonces acá ya hemos completado lo que es el cuadrado. Además sabemos que la gráfica de esta ecuación cuadrática es una parábola que se está abriendo hacia arriba. Bien, entonces sabemos que el vértice está en el punto 3,2. Vamos a evaluar valores cerca del vértice para poder luego hacer la gráfica de mi función cuadrática. Bien, entonces nos vamos a auxiliar siempre de la tabla, ¿verdad? Para construir los puntos, que luego lo vamos a ir a graficar en el plano, para poder hacer la construcción de la parábola. Bien, tomamos el valor de 1, ¿verdad? En la parábola y evaluamos el resultado de 6. El resultado es 3, ¿verdad? Entonces tenemos el punto 2,3. Luego evaluamos el punto 3, que es donde está el vértice. Sabemos que el resultado al evaluar 3 en la función va a ser 2. El vértice está en el punto 3,2. Vamos a evaluar también 4 en la parábola, ¿verdad? Al evaluar 4, el resultado es 3, entonces tenemos el punto 4,3. Y por último, evaluamos 5. Sabemos que la ecuación cuadrática está definida desde 1 hasta 5. Bien, entonces recordemos que para graficar una función cuadrática sí necesitamos más de 2 puntos para hacer una buena gráfica. Entonces acá hemos obtenido 5 puntos. Vamos a hacer ahora a situarlos en el plano, ¿verdad? Tenemos estos 5 puntos situados en el plano. Este punto acá, si se fijan, está hueco, ¿verdad? Eso significa que este punto no se toma en este intervalo, ¿verdad? Sabemos que la función cuadrática está definida para los valores de x mayores que 1 y menores o iguales a 5. Por eso este punto que está ubicado en 5,6 sí se toma, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, cuando nosotros graficamos lo que es la ecuación lineal, este punto sí lo tomamos porque la función lineal está definida desde 1 hasta menos infinito, ¿verdad? O para valores menores o iguales a 1. Bien, entonces ya tenemos estos 5 puntos en el plano. Ahora lo que vamos a hacer es graficar trazar la curva de la función cuadrática, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. Esta curva es de la función, ¿verdad? X menos 3 al cuadrado más 2. Bien, entonces lo único que nos queda graficar es la función constante, ¿verdad? F sub 3 de x igual a 2. Bien, entonces para ello vamos a tomar dos valores de x que estén en el dominio de esta función, en este caso valores que sean mayores o iguales a 5. Bueno, en este caso 5 no está en el dominio de esta función, pero sí lo podemos tomar, ¿verdad? Para lo que es hacer la gráfica, ¿verdad? Sin tomar ese punto. Entonces evaluamos x igual 5 en la función. El resultado sabemos que va a ser 2 porque es una función constante. Tenemos el punto 5,2 y otro punto que podemos evaluar es 7 en la función. El resultado es 2, entonces el punto 7,2 para poder graficar la función constante. Acá tenemos estos dos puntos, trazamos lo situamos en el plano, ¿verdad? Y el punto es hueco, por lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Este punto no está definido en el dominio de este pedazo de
de la función a trozos, ¿verdad? Y ahora lo que es, graficamos la curva de f sub 3 de x igual a 2, ¿verdad? Que es una función constante. Y ya tenemos lo que es la gráfica de nuestra función a trozos, ¿verdad? Nos queda de esta manera. Y ahora vamos a hablar del dominio y el rango de la función. Bien, el dominio van a ser todos los reales, porque esta línea para los valores de x menores o iguales a 1, pues va hasta el menos infinito, y esta función constante para los valores de x mayores que 5, pues va también hasta el más infinito, ¿verdad? Entonces, nuestro dominio van a ser todos los reales, porque, por ejemplo, en 1, ¿verdad? Se está tomando en la función lineal, ¿verdad? Pero no se toma en la función cuadrática. El 5 se está tomando en la función cuadrática, pero no se está tomando en la función constante, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, el dominio son todos los reales, y el rango pues va a ser justamente de este 6, ¿verdad? De este 6 hasta menos infinito. Vean que esta línea se va a menos infinitos. Para valores negativos más grandes, pues esto se va al menos infinito, ¿verdad? Y esta función que es constante, pues no pasa nada. Entonces, el rango de la función, pues como repito, va desde menos infinito hasta 6, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 6. Bien, importante recordar que para graficar una función cuadrática necesitamos encontrar lo que es el vértice para evaluar valores cercanos al vértice y saber cómo va a ser el comportamiento de nuestra función. La ecuación cuadrática, si nos la dan en una forma general, la tenemos que pasar a una forma canónica para identificar cuál es su vértice. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias por verlo. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Compartirlo con las personas que creamos que les va a ser de mucha utilidad el contenido que hemos desarrollado en este video. Nos vemos en el próximo.